¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de su canal literario Latidos de Simio. Ya saben, un espacio donde hablamos de literatura y, bueno, de diversos libros que nos han gustado, con la única intención de compartirlo con todos ustedes, sin ningún tipo de afán especializado ni academicista, simplemente intentando ser un lector crítico. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión, los saludos desde Chiapas. No sé si pueden ver, si ven el título, vamos a hablar un poco de la feria de las ferias del libro, de las campañas lectoras y de los propios lectores, ¿no? Porque también a la literatura lo hacen los lectores. Y bueno, de eso vamos a hablar, pero antes, en principio, quiero agradecer a quienes, bueno, este, te- han hecho que mi libro de cuentos, Letanías del Desesperado, bueno, haya tenido una buena recepción. Apenas este jueves 9 de octubre tuvo su presentación, bastante emotiva, se llenó el auditorio, lo cual me sorprendió y me dio mucho gusto, ¿no? Algunos comentarios bastante positivos de lo que se leyó ahí. Bueno, estoy muy contento y agradecido y bueno, ahí va el librito, el primero, espero que sean algunos cuantos más. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Bueno, ya se viene, ya está a la puerta. Este lunes inicia la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, mi alma mater. Y bueno, una feria, bueno, bastante nutrida de presentaciones, de conferencias, de autores mexicanos, extranjeros. Van a venir algunos autores que yo quiero conocer, quiero ver, como Eduardo Casar y Alberto Ruiz Sánchez. Bueno, entonces ahí vamos a estar. Y bueno, pensando en eso, se me ocurrió hablar justamente sobre las ferias, sobre las campañas lectoras y sobre los lectores. Y justamente hace algunos meses, obviamente voy a argumentar con lo que pienso, lo que creo, pero también argumentarlo a través de la lectura, a través de un excelente libro, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces, y bueno, no vamos a decir mentiras, ¿no? No me gusta la mentira. Entonces, a veces en las ferias de libro sí van muchos lectores, muchas personas que sienten la cercanía del libro, ¿no? Para los que somos lectores, una feria de libro es una fiesta de la imaginación, del conocimiento, donde vamos a acercarnos a nuevos libros, vamos a descubrir lecturas. Y bueno, pero también por otra parte, a veces, sobre todo los estudiantes, ¿no? Que algunas escuelas intentan acercarlos a la lectura y de alguna manera pues los forzan, están siendo forzados a ir a esas ferias, a esas presentaciones. Y bueno, uno que yo he ido también, este, como docente, pues bueno, por lo regular los muchachos, los jóvenes, los niños, pues bueno, no se sienten cómodos, no es, como se puede decir, no es lo suyo, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, hay interrupciones, hay distracciones, hay falta de concentración y bueno, muchas cosas que ustedes ya sabrán. Y bueno, a este respecto, tengo este libro que se llama Lecturas del espacio íntimo al espacio público, de la autora francesa que es esta antropóloga y novelista Michelle Petit, ¿no? O Michelle Petot, no sé, le vamos a decir Petit o Petit, ¿ok? Y bueno, este libro lo encontré en la librería perdón, estoy acomodando, en la librería hace varios meses, lo leí y me parece una lectura bastante fundamental para conocer eso que tanto nos atañe a los lectores, obviamente, que es la lectura misma. Cómo habla aquí de cómo acercar los libros a las personas, pero no de una manera que no sea forzado, ¿no? Y ahí viene, yo creo, la complicación, porque bueno, como sabemos, la educación comienza en casa, ¿no? Y en casa, si no hay un hábito lector que los niños, sobre todo, puedan imitar, pues obviamente cuando tú les ofreces un libro, pues no en todos, ojo, nunca generalizo, ¿no? Pero muchas veces existe un rechazo hacia los libros, ¿no? En algunos videos ya he hablado respecto a esto, ¿no? Existe un rechazo porque, bueno, ven un montón de páginas eh, y dicen, ay, no, son muchas páginas, muchas letras, qué aburrido, etcétera. Y bueno, de eso vamos a hablar brevemente de este libro, basándome en este libro.
que justamente, por cierto, está editado por el Fondo de Cultura Económica dentro de una colección que se llama Espacios para la Lectura. En su primera edición es del 2001 y esta es una quinta reimpresión del 2022. Pero bueno, brevemente digo quién fue Michel Petit. Es antropóloga, novelista francesa, realizó estudios en sociología, lenguas orientales y psicoanálisis. Es investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica de la Universidad de París I, en Francia. Ha investigado la diáspora griega, china, trabaja temas de la lectura, la relación de distintos sujetos con los libros desde una perspectiva cualitativa. Y bueno, diferentes trabajos de investigaciones ha hecho esta autora. Y bueno, ¿qué nos dice Michel Petit? Bueno, dice que tal vez aprendimos mal cómo acercar los libros a las personas, ¿no? En primera instancia nos maneja ese enfoque. ¿Por qué? Porque muchas veces las campañas lectoras, que no es que estén mal como tal en intencionalidad, ¿no? Pero tal vez dice ella, que cuando tú acercas los libros, muchas veces hay una cuestión de intromisión, ¿no? De obligación por la lectura, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando tú le obligas a hacer algo, nos sucede a todos en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que cuando tú le obligas a hacer algo a alguien, obviamente lo va a hacer con reticencia, lo va a hacer de mala gana o simplemente no lo va a hacer. Y obviamente eso sucede con los libros, ¿no? Y habla, por ejemplo, de esa figura que es los iniciadores de la lectura, es decir, a través de campañas, cómo fomentar el hábito lector. Es un hábito que debería ser natural, sin embargo, en un país como México, que, bueno, en comparación de su población total, y si lo comparamos con la población lectora, pues bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Y entonces se pregunta cómo vas a acercar un libro o los libros a las personas que no leen, que no tienen el hábito, y más en esta época donde la distracción inmediata, efímera, ¿no? Con sobre la saturación de información, ¿no? Pues donde fácilmente pues los jóvenes y los niños se pueden distraer, ¿no? Y también los adultos, ¿no? Porque también los adultos, pues bueno, no tienen el hábito de la lectura. Y bueno, dice ella, Michel Petit, por cierto, son conferencias que dio en distintos países como México, Argentina, Colombia, me parece, también París. Eh, Dice Michel Petit que en principio se debe hablar desde la pasión, ¿no? Hablar de los libros con pasión, despertar la curiosidad y darles a entender que los libros, para los que somos lectores o a los iniciadores de la lectura, hablar de esa familiaridad y esa cercanía de los libros, ¿no? Que hacer que los libros, perdón, se sientan familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia lectora, ¿no? Va a permitir una amplitud de mente, va a permitir emociones, va a permitir el vuelo de la imaginación, como comúnmente se dice. Y bueno, ella también habla de cuestiones de qué proporciona la lectura. Aunque muchas veces puede, en algunas tramas, en algunas novelas, por ejemplo, hay un momento de pasividad angustiante, también hay un gozo estético, ¿no? Por leer esas historias que nos hacen imaginar, ¿no? Y bueno, y según ella, ¿qué proporciona la lectura? Creo que eso los lectores ya lo saben, pero aquí explica bastante a profundidad. Bueno, proporciona una identidad, ¿no? Un ser distinto, proporciona también la manera de leer el mundo, incluso posiciones políticas, poder de decisión, ¿no? Poder elegir de acuerdo a nuestra propia identidad, a nuestros propios gustos, a nuestros propios valores, ¿no? Y también habla de que es una distracción contra el aburrimiento. No es que esté per se mal el aburrimiento, ¿no? Como tal, que todos lo experimentamos, simplemente que muchas veces, si el aburrimiento está, en vez de ir como se dice comúnmente ahorita, a scrollear, ¿no? Pues agarrar un libro, ¿no? Es difícil, sí, que alguien que no ha leído o no tiene el hábito y le diga, estás aburrido, ponte a leer, su mente, ¿no? No olvidemos lo que dice la neurociencia de la plasticidad cerebral.
si a tu cerebro le dices leer es aburrido, pues obviamente se va a aburrir, ¿no? Yo creo que también hay que, y eso siempre lo he creído y se lo digo continuamente a mis alumnos, perder el prejuicio, ¿no? Eso es una idea, ¿no? Es un prejuicio, decir, es que los libros son aburridos. Obviamente va a ser aburrido si le metes a tu cerebro esa idea de que leer es aburrido, ¿no? Y Michel Petit también dice que cuando tú te vuelves un lector, ¿no? Puede ser de alguna manera una cuestión de peligro. Puede ser peligroso ser un lector. ¿Por qué? Porque el lector elige pensar por sí mismo, ¿no? No sigue a los grupos, no sigue a la masa, ¿no? Se enfrenta contra ese síndrome de la manada, ¿no? Donde van todos, ahí va, ¿no? Un síndrome de la manada podría ser las modas, ¿no? Y ejemplificar algo tan sencillo como la música, ¿no? Eh, Escuchan música que está de moda, ¿no? Todos lo siguen. ¿Y por qué lo escuchas? Cuando preguntas, porque está de moda, ¿no? Yo siempre digo, cuando me dicen eso, es como que eso no es un argumento, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento sustancial de por qué te gusta esa música, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? También la lectura es una forma de pertenencia, ¿no? Es una forma de pertenencia, ¿no? Y también cómo se construyen los lectores. Esta es una de las premisas iniciales, lo que dije al principio, cómo construir lectores en un país como este, por ejemplo, ¿no? Uno dice que es no obligar a nadie, ¿no? Evitar la intromisión, es decir, casi hacer una anticampaña lectora, ¿no? Obviamente ella también se basa de muchos autores, ya sea escritores, psicólogos, psicoanalistas, maestros, etcétera, ¿no? Y también argumenta Michel Petit que muchas veces algunos libros, de alguna manera, el libro, dice ella, el libro menos pensado, esto me gustó mucho, dice que el libro menos pensado puede marcar a un lector o a un posible lector, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la lectura en las campañas o los que intentamos, ¿no? A veces acercar los libros, direccionamos la lectura. Es decir, ¿no? Tienes 15 años, pues bueno, léete este libro de aventuras, ¿no? O juvenil, ¿no? Eres niño, bueno, léete este libro sobre, no sé, el patito feo, Caperucita, bueno, Caperucita no, porque sería, ya saben cómo es la historia original de Caperucita, ¿no? Pero tal vez, digamos, libros de acuerdo a su edad, ¿no? Claro, hay libros que bien valen la pena para cierta edad. Sin embargo, ella dice que el posible lector tiene que tener su propia elección y muchas veces va a encontrarse en un libro, ¿no? Que no espera, no está direccionado, sorprenderse y que lo marque, ¿no? Ustedes pueden, creo que todos pueden tener su propio, el primer libro que los marcó, ¿no? Yo puedo decir que el primer libro de totalmente literatura, ¿no? Porque bueno, yo crecí en una familia donde se leía la Torá, la Tanaj, lo que es la Biblia, etcétera, ¿no? Pues bueno, la leí. Pero un libro, digamos, ya propiamente que me marcó fue La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Estaba en la librería de mi papá, ¿no? Entre los libros de mi papá, yo vi ese librito delgadito, era una edición muy pequeñita, ¿no? Yo le pregunté, oye, ¿de qué trata esto? Y me dijo, no, pues es una historia como de un insecto, ¿no? Yo dije, a ver, ¿de qué se trata? Entonces lo comencé a leer, ¿no? Y yo creo que lo único que más o menos recuerdo fue mi reacción cuando estaba leyendo, era como que también se puede escribir sobre esto, ¿sabe? También hay otras historias, ¿no? Esto es algo distinto que yo nunca había leído, y bueno, ese fue uno de los primeros libros que me marcó. Obviamente tengo muchos, ¿no? Ya de más grande tal vez haya sido los cuentos de Borges, cuando conocí a Bolaño, a Cioran, a Dostoyevsky, bueno, tantos, creo que todos tenemos una lista muy extensa de autores y autoras que nos han marcado, ¿no? Pero aquí dice Michel Petit que leer te transforma, ¿no? Te hace distinto. Ojo, aclaro, no especial, porque también, ¿no? Es a mí me molesta un poco, ¿no? De que eres lector, ¿no? Y te sientes un ser especial. No, eres un tipo distinto, ¿no? Ve el mundo de forma distinta, ¿no? Se sumerge en los libros y puede pasar el mundo alrededor y nosotros estamos enfrascados en una lectura y esto es lo que más nos emociona, ¿no? Te hace un poco distinto. Te da curiosidad por saber, por conocer.
obviamente te propone la imaginación como un sentido de existencia, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, obviamente, estoy diciendo ¿cómo se puede decir? Muy resumido, muy sintético más bien, lo que nos dice en este libro, en este conjunto de conferencias de Michel Petit, que se llama Lecturas del espacio íntimo al espacio público, ¿no? Muchas cosas que nos va marcando aquí sobre cómo construir lectores, ¿no? Y otra cosa que menciona muy importante y que tal vez, ojo, no aseguro nada, simplemente son las posturas que ella maneja acá, es que, hace calor, es que muchas veces en las escuelas, pues bueno, sí se entiende el plan de estudio que tienen que leer ciertos libros o ciertos textos, ¿no? Pero ella dice que no es lo mismo leer en la escuela que leer en tu casa, ¿no? Pero bueno, cuando menos, ojo, lees en la escuela ciertos textos académicos, ¿no? Dentro de un plan de estudio, pero también lee en tu casa lo que a ti te gusta, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a la universidad, pues leía los libros de la carrera, de literatura, ¿no? Teoría literaria, formalismo ruso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en mi casa yo leía los libros que a mí me gustaban, ¿no? Porque son lecturas, son experiencias distintas, ¿no? Y eso también aquí postula Michel Petit, ¿no? Y bueno, Michel Petit también no se queda únicamente en el papel como tal, una investigación sobre libros, sino que ella, al ser, bueno, antropóloga, pues tiene que hacer investigaciones de campo, es decir, en la calle, en el mundo real, y ella, bueno, cuenta las investigaciones que hizo, por ejemplo, en el medio rural, ¿no? Y cómo cuando los jóvenes, niños, o incluso amas de casa o trabajadores, ¿no? Encontraban un libro y se daban el tiempo de leer, hurtar, ella habla de aquí de hurtar tiempo al trabajo, o las amas de casa, hurtar el tiempo y tener un momento de lectura, el mundo les cambiaba ese instante por algo que les de alguna manera les mejorara la existencia, ¿no? Lo sacara de esa cotidianidad a veces eh, eh, pesada, ¿no? Tediosa, ¿no? Y los libros les permitieron esa experiencia. También habla de cuando fue a los hospitales y que a los enfermos la lectura de un libro les ayudaba mucho en su proceso de sanación, ¿no? Incluso aquí habla, ay, se me fue el autor que menciona aquí, se me fue, que estaba muy joven, un escritor muy enfermo, un niño muy enfermizo, ¿no? Y que su madre le llegaba al hospital a leer y luego también le dejaba libros, ¿no? Y eso lo ayudó mucho a salir adelante en su enfermedad. Y obviamente, posteriormente, ojo, no todos, pero posteriormente, se convirtió en un escritor. Pero el punto aquí es que los libros, de alguna manera, lo sanaron. Cuando menos en el espíritu, en el interior, lo fueron sanando y el proceso médico, ¿no? Fue de alguna manera más llevadero porque tuvo lectura cerca, ¿no? También habla en los ancianos también. En los ancianos, tengo una curiosidad. Yo siempre que voy al trabajo, eh, voy caminando al trabajo y hay una señora, hay una casa, camino y está la calle, hay una señora que normalmente ya anciana, ¿no? Y muy seguido, de verdad, muy seguido la veo leyendo un libro, ¿no? Yo nunca le he querido preguntar qué lee, porque sería muy extraño que un extraño llegue y le pregunte de fuera, señora, ¿qué está leyendo? ¿No? Pero me da mucha curiosidad y también de alguna manera me pone como muy contento, ¿no? Porque ver a la señora, ¿no? Anciana, tranquila, disfrutando un libro, ¿no? Y como que está eh, en su lectura, el mundo pasa, creo que a veces ni se da cuenta que pasa la gente o que yo paso, ¿no? Y que medio la observo de reojo, ¿no? Y que ella está leyendo, ¿no? Dice que también a las personas adultas les ayuda mucho la lectura. Y en las escuelas, como ya dije, también, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, lo sé, es un tema muy complejo y encontrar una respuesta tajante no creo que sea posible, ¿no? Pero sí te da mucho de qué pensar, ¿no? Sobre todo en el iniciar la lectura, ¿no? Y hablando, esto se me ocurrió y justamente este libro, pues por la feria del libro, ¿no? Cómo hacer o cómo construir los lectores, cómo se construyen los lectores, ¿no? Y yo siempre digo, me repito mucho y les digo a las personas que conozco,
que si no lees no pasa nada, ¿no? Sigue con tu vida, no pasa nada. No te hace ni mejor ni peor tal vez, ¿no? No pasa nada. Pero si lees, pasan muchas cosas acá adentro, se mueven muchas cosas acá adentro, ¿no? Dice, ¿dónde está? Ah, aquí lo apunté. Dice, menciona ella, y estoy muy de acuerdo, dice que no sabemos cuánto de nosotros veremos en las páginas de un libro, ¿no? Y de un libro que no está direccionado por nadie. Es decir, que el posible lector descubra sus libros, ¿no? Descubra sus libros, y creo que todos los que leemos, pues vamos a la librería de viejo, ¿no? Vamos buscando libros. A mí me gusta ir a la librería buscando libros, libros indeterminados. Es decir, normalmente yo no voy a la librería a buscar un título en específico, muy raro, ¿no? Yo voy para descubrir, ¿no? O tal vez encontrar libros que yo en un pasado yo quería y que no había encontrado, ¿no? Por ejemplo, hace poco tengo muchos libros de Borges, pero no tenía los cuentos completos, ¿no? Y apenas lo encontré, lo vi y dije, ¿cuántos años buscando este libro? Y en una tarde que estaba yo ansioso, nervioso, quería hacer algo, ¿no? Me fui a la librería y lo encontré. Para mí fue un descubrimiento, hallar un tesoro, ¿no? Obviamente un tesoro con lo que tienes que invertir, obviamente, pero fue una emoción, no saben la emoción que me dio. Ya dejé de buscar cualquier cosa, bueno, iba por otro libro que también quería, ¿no? Pero lo vi y dije, ya no voy a buscar nada más en la librería, tal vez una vueltecita rápida, ¿no? Y dije, ya tengo las obras, los cuentos completos de Borges, ¿no? Y bueno, esas emociones creo que es no llamémosle convencer, pero sí transmitir la emoción a las personas, a los jóvenes, niños, adultos, que no leen, todo lo que nos deja la lectura. Yo que doy clases de literatura, español, ¿no? Pues yo hablo desde la emoción que me provocan los libros, y de esa manera contagiarlos. Y claro, obviamente a veces les sugiero lecturas, cuentos, ¿no? Que de alguna manera tal vez los sorprenda, ¿no? Normalmente algún cuento de Borges, de Arriola, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco complejo, como les digo, intentar formar lectores o construir lectores o iniciar a las personas en la lectura. Pero bueno, si se puede y está en nuestra disposición, pues bueno, adelante. Y si no eres lector, bueno, atrévete a ser un lector, alguien que tenga elección propia, piense por sí mismo, lea el mundo, lea a las personas, te encuentres a ti mismo en los libros, ¿no? Muy importante encontrarte a ti mismo en los libros. Y bueno, este libro de Michel Petit, del espacio íntimo de los libros, como refugio y como habitáculo personal, ¿no? Es decir, el título dice que del espacio íntimo de los libros, tu habitación, ¿no? Cómo llevar esa experiencia al ámbito público, a más lectores. Y bueno, muchas cosas, de verdad, habla muchas cosas de este libro, se los enseño rápidamente. Yo hice muchas anotaciones, ¿no? Incluso me sirvió para dar un taller de escritura creativa, ¿no? A mí me gustan los libros que hablan de libros que hablan de lectores, libros que hablan de la lectura, etcétera. Y este es un libro, un ejemplar, que si lo ven en la librería del Fondo de Cultura Económica, que se llama Lecturas del espacio íntimo al espacio público, de Michel Petit. De verdad, no se lo pueden perder. Un libro, de verdad, está sumamente rayado por mí, estudiado, ¿no? Haciendo anotaciones, puntos de vista, asombrándome, ¿no? Aprendes mucho con un libro como este, porque dices, estábamos equivocados tal vez, o hay que direccionar distinto en la cuestión de la construcción de lectores. Y bueno, gracias por ver el video. Ya 25 minutos, permítame. Gracias por ver el video, comparte qué piensas sobre las campañas de lectura. Si eres de Chiapas y ves este video, acércate a la feria de libros, ve a descubrir libros, de verdad. Hay libros que, sobre todo en las ferias, hay muchas ofertas, ¿no? Invierte en libros, de verdad es una inversión. Porque un libro lo puedes leer una vez, y lo puedes leer 2 veces, y lo puedes leer 3 veces, y cada lectura
cada lectura es una lectura nueva, una nueva lectura cada vez que relees un libro. Y bueno, gracias por ver el video, compártelo. Tenemos los dos blogs, tenemos el otro canal, Latidos de Simio. Ya dije que voy a subir algo, pero a veces la verdad es que por cuestiones ya personales. Pero bueno, compártelo, el periódico Cuarto Poder, cada domingo, ahí publicamos. Gracias nuevamente a quienes a mi libro, Letanías del Desesperado, bueno, ya está teniendo algunos lectores, una buena recepción. Con calma, tampoco llevo prisa, ¿no? Les puede gustar a unos, tal vez a otros no, no importa. Dice Rilke que si tienes un lector, o tienes 10, o tienes 100, o no tienes ninguno, no importa. Tú sigue escribiendo. Y como decía Roberto Bolaño, lo más importante es leer, ¿no? Y yo agregaría también observar el mundo, analizar el mundo, pensar por ti mismo y tener criterio y pensamiento crítico. Y bueno, gracias por el video. Ya nos alargamos bastante, pero bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco estos minutos invertidos. Ya saben que no hago videos de muy cortos, tal vez algunos en Instagram, pero bueno, aquí estamos para hablar largo, en extenso, a profundidad, analizar desde la postura de un lector crítico los libros que me emocionan, ¿no? Y que quiero compartir con todos ustedes. Les comparto la emoción, les comparto lo que me dicen los libros y de esa manera acercárselos a ustedes. Y este libro es de verdad, muy bueno. Ahora está muy bonito, ¿no? Bueno, nos vemos próximamente en su canal Latidos de Simio. Hasta la próxima. Felices lecturas. Si ven una feria de libro, métanse ahí. Aunque no seas lector, algo vas a encontrar, de verdad. Hasta la próxima. Adiós.